Bueno, cordial saludo para todos, muy buenos días. Nos encontramos en la asignatura de Iniciación Deportiva 1 de la semana 15 y el día de hoy vamos a dividir el espacio en dos momentos. Un primer momento, la socialización de parte de ustedes. Perdón un segundito. Una pequeña intervención, les decía, de parte de ustedes socializando su proyecto de investigación o trabajo de aula que desarrollamos transversalmente para revisar pues sus avances y su construcción. Y en el segundo momento pues realizaremos el avance de los contenidos programáticos para intentar el día de hoy culminar con esa fase ofensiva. Entonces, sin más, les doy la palabra a quien quiere iniciar. Adelante, por favor. Profe, pues en mi caso voy a esperar un poquito a ver si llega mi compañero Brian, si no, pues presente, profe. Perfecto, Ángel, perfecto. Profe, pues si quiere puedo iniciar yo. Adelante. Profe, qué pena, ya se ve mi pantalla. Ahí ya está cargando, Diego. Vale, profe, gracias. Sí. Bueno, profe, mi proyecto de aula es propuesta basada en el scouting deportivo para el reclutamiento de jugadores de la selección Bogotá. La presenta Diego Alejandro Popayán Plaras, quien les habla. La descripción del problema. En las problemáticas más concurrentes del fútbol se dividen en diferentes vacíos que se presentan no solo en la parte que atañe este mismo, sino a su vez la complejidad de hacerlo entender y entenderlo. Por lo tanto, la poca organización que presenta la sociedad general genera tener un fútbol muy pobre y sin ningún fin común. Lo que quiere decir que los entrenadores últimamente no se están basando en enfocar el fútbol hacia el qué, sino solamente al hacer. La justificación es la maduración. En la maduración comienza a desarrollar su capacidad de analizar la reacción de los demás, su curiosidad y la atención con respecto a la maduración física en estas edades. Los niños la pueden saltar a un solo pie y alternarlo. Eso se debe a la inhibición muscular. Lo tomé de Amar entre el 2018. Eso quiere decir que las capacidades del niño se tienen que trabajar desde pequeños. Últimamente los entrenadores no les importa es que estén pateando un balón así sin ofender, sin... Bueno, el objetivo general es generar una propuesta de scouting deportivo para la mejora del proceso de reclutamiento de los jugadores de la selección Bogotá. El objetivo específico es revisar las referencias teóricas sobre la capacitación de scouting o procesos de selección en el fútbol bogotano, identificar la estructura de la propuesta de los aspectos que aquejen el fútbol, técnico, táctico, físico y psicológico, elaborar el proceso adecuado para el reclutamiento de jugadores de la selección Bogotá. Este es el marco teórico. Las conclusiones. El fútbol es el deporte favorito de los colombianos, se reconoce por el Estado como fundamental en la educación y formación integral de las personas. El club deportivo o escuela de formación de fútbol debe partir por definir los objetivos y filosofía de juego. Para realizar la captación se debe considerar el talento del jugador y aspectos menos visibles como su potencial de desarrollo, de acuerdo a su edad, su entorno social y condiciones psicológicas, actitud en competencias y entrenamientos. El desarrollo del jugador debe hacerse de acuerdo a su edad, brindar la infraestructura necesaria y considerar la formación de los aspectos físicos y mentales. Y estas son las referencias, profe.
En ese Bueno, momento estoy en primero, avance, profe. ok, primero, pues revisa como, bueno, como la redacción, ahí hay algunos temas como la redacción. Segundo, Sí, señor. yo no sé si, si es entendible quizás para los demás, ahí quiero la participación de sus compañeros, esto es en propuesto que todos aportemos, mm, de cuál es tu intervención, cuál es tu desarrollo, Ah, es cuál que fue tu proceso en el eso trabajo. lo tengo en otro Word, profe. Claro, porque Sí, si revisas lo que socializaste, lo sí, señor. primero que yo te aconsejo, bueno, perdón, lo segundo, lo primero la redacción. Sí, Yo acá señor. estoy apuntando para que tú hagas lo mismo y puedas ir haciendo sus ajustes en pro Sí, de que señor. estén listos y puedas tú aplicar a socializar y no a parcial. Sí, Entonces, el primero la señor. redacción. Segundo, tú tienes, digamos, que generar o montaste una problemática para desde la problemática con la justificación, introducción, marco teórico y demás, intentar argumentar tu trabajo, la Sí, importancia señor. de, ¿sí? Sí, señor. Entonces basas tu discurso en una problemática de un supuesto, que Sí, no sé señor. cómo lo vas a poder em, confirmar, reafirmar. Dices que los entrenadores hacen sus procesos, que solo les importa jugar, etcétera. ¿Cómo vas a mostrarnos a todos nosotros que efectivamente eso es verdad? Sí, señor. O sea, hay que quitar, lo primero, cuando hagas tu proyecto, por ejemplo, de investigación, es hablar en primera persona. Se habla en tercera persona y en presente. Sí, señor. Tercera, escribe ahí, tercera persona y presente. Tercera ¿Listo? persona Eso es ahí y importante. presente. Entonces basa más bien, es un consejo, tu trabajo en no sé qué, cuál fue tu intervención, por eso te preguntaba, ¿qué fue lo que hiciste? Eh, ¿Hiciste un protocolo para el scouting? Bueno, no sé qué hiciste. esta investigación, un tipo cualitativo, busca conocer los sentimientos y motivaciones que participan en el proceso de captación. Es que eso, ¿A, a través de qué instrumento? ya te digo, profe. Eso lo tengo aquí en el Word. Claro. Un estudio descriptivo para conocer conceptos, instrumentos. El Customer Journey Map es una herramienta de design thinking que permite visualizar cada una de las etapas, interacciones y canales que hacen parte de las experiencias. Ok, tienes un instrumento. Sí, señor. ¿Ese instrumento se lo aplicas a quién? A los muchachos, profe. ¿A los jóvenes o a los entrenadores? Revisa, porque ahí Sí, no me señor. queda, Sí, señor. ahí no me queda claro y creo que tampoco a ti te está quedando como muy claro. Entonces revisa si es a los deportistas ese instrumento o a los entrenadores. Bien. Y si es a los entrenadores, como puede ser, digamos que seguramente no lo lograste aplicar ahora, Sí, señor. entonces pues tus resultados o tus conclusiones tienen que ir a qué podría llegar a suceder con con esa aplicación de ese instrumento, sea los deportistas o sea los entrenadores. Sí, señor. Y pues busca algún trabajo que ya haya hecho la aplicación de ese instrumento. Listo, profe. No sé si quedó claro, Diego. Sí, señor. Ya tengo todo anotado, profe. Listo. Muchas gracias. Entonces realiza esto para que lo subas antes de que se acabe esta semana, ya que a partir del día lunes, eso lo voy a dejar en la tarea la semana 15, ¿listo? Profe, una pregunta. ¿Tocaría subir las diapositivas y el trabajo de Word? El trabajo de Word donde yo pueda evidenciar lo que hiciste. Si quieres subir el trabajo de Word y las diapositivas, está también bien. Listo, profe. Muchas gracias. Entonces, para Diego y para todos, esta semana 15 la tarea es subir esa parte final del trabajo de aula. ¿Listo? Entendido. El lunes revisaría, eh, el lunes reviso y a través, pues obviamente, el grupo de WhatsApp avisaría o confirmo, acá estoy escribiendo para que no se me olvide, avisaría o confirmaría los de los estudiantes, perdón, aviso a los estudiantes
que realicen quienes realizarían su parcial o la socialización final de su proyecto. ¿Ok? Ok, profe. Listo. Bueno, le voy a pedir el favor. Néstor, ¿está por ahí? Sí, profe. Néstor, de 1 a 5, ¿cuánto le calificas el trabajo a tu compañero que acaba de socializar? Siendo objetivo y con el rol de docente. Siendo objetivo y con el rol de docente, 384, profe. Ok. Bueno, yo le pondría a este trabajo un 2 máximo. ¿Listo, Diego? Para que lo tengas presente y revises. O sea, con la estructura que muestras hoy, tu trabajo iría a simplemente no presentarse y hacer parcial, para que lo tengas claro. Entendido, profe. Listo. ¿Quién continúa? Yo, profe. Adelante. ¿Ya se logra ver, profe? Qué pena. Yo, si sus compañeros, no sé, ponlo en presentación grande y adelante. Buenos días, profesor y compañeros. Mi propuesta de proyecto final es análisis de video. En la introducción encontramos, este trabajo se realiza para identificar mediante el análisis de video con el software Longomax el comportamiento defensivo del Barcelona de España en un partido de fútbol de la Liga Santander durante dos periodos distintos dirigidos por entrenadores que tienen la ¿Ustedes temporada. escuchan bien, muchachos? No, profe, se escucha robotizado. Y un poquito lejos, para que revises si puedes mejorar el audio, Néstor. Ok, profe. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Yo sigo escuchándolo robotizado, profe. Lo robotizado ya es mío. Pero dale y intentamos ahí poner atención. Pues análisis de video es mi propuesta de trabajo final de aula. La introducción, este trabajo se realiza para identificar mediante un análisis de video con el software non-combat el comportamiento defensivo del Fútbol Club Barcelona de España en un partido de fútbol de la Liga Santander durante dos periodos distintos dirigidos por los entrenadores que se tiene en la temporada 2019-2020 y Ronald Koeman en la temporada 2020-2021, escogiendo tres partidos de cada temporada a cargo de los dos entrenadores, donde analizaremos el comportamiento de la zona defensiva, bloque bajo, medio alto y juego aéreo, identificando a los jugadores con más participación o más influyentes en este momento específico del juego. El objetivo general, utilizar el software Rango Match para identificar el comportamiento de la zona defensiva del Fútbol Club Barcelona con dos entrenadores diferentes. El objetivo específico es identificar cuáles son los jugadores con más, qué más intervenciones tiene, qué más intervenciones tiene en este momento específico del juego y comparar las estadísticas en la zona defensiva, goles en contra del club con los dos entrenadores en este momento del juego. Pues aquí encontramos un poco de la era Setién cuando llegó al Barcelona, llega el 13 de enero de 2020, se hizo oficial su fichaje para el Fútbol Club Barcelona después de que las directivas del presidente, en ese momento Bartomeu, destituya a Ernesto Valverde por la mala participación en Champions League y cierra su ciclo después de la goleada 8-2 en la Champions League frente al Bayern Múnich de Alemania. Bueno, Setién llega el 19 de agosto del 2020, fue confirmado por el Fútbol Club Barcelona como nuevo entrenador hasta junio de 2022. En septiembre del 2017 el Barça debuta su primer partido frente al, frente al Villarreal con victoria de 4-0.
Y finalmente, tras el mal comienzo y la incapacidad entre los grandes, el Barcelona se quedó sin opciones de ganar la Liga 2021 y solo logra tener una Copa de España, Copa del Rey española. O sea, que encontramos lo que se va a analizar en el análisis de video en la temporada 2021 de Ronald Koeman. El bloque defensivo se analiza estructura, tipos de marcaje, tipo de presión, tipo de basculación, altura del arquero, comportamiento de la segunda línea defensiva. Pues acá encontramos el... Néstor, una pregunta antes de que continúes y sigas avanzando. Tú quieres, no sé si leí mal, en el inicio de tu exposición, identificar a través del Longomash el comportamiento de la zona defensiva. No sé si es de la zona o de la fase defensiva. de la fase defensiva, profe. Entonces, para que lo tengas en cuenta y lo modifiques. Ok, profe. Creo que vi que decía era zona, no sé si estoy mal, pero revisa después. Sí, sí, profe, sí, espera. Ok, continúa. Bueno, encontramos bloque defensivo bajo en el que se analiza estructura, tipo de marcaje, tipo de presión, el tipo de basculación, altura del arquero, el comportamiento de la segunda línea defensiva. Aquí encontramos 3 partidos del bloque bajo. El primer partido, el debut de Ronald Koeman como entrenador en el Barcelona, el 24 de octubre del 2020. Más adelante, pues dura como 7 minutos este video, si no estoy mal. 4. Vemos todos los diferentes eh, bloques, en diferentes momentos, el tipo de bloque defensivo bajo que se realizó durante ese partido. Más adelante también encontramos el partido contra el Sevilla, que fue disputado el 27 de septiembre del 2020. Y los diferentes, el bloque bajo que se aplicó durante ese juego. Por último, encontramos el bloque bajo en frente al Sevilla, frente a la Real Sociedad, el día 21 de marzo, si no estoy mal, del presente año, en el que ganó 6-1. Bueno, profe, después encontramos el bloque medio defensivo, lo que se va a analizar. Igualmente el bloque defensivo en análisis de video en los 3 partidos anteriores, contra el Villarreal, contra el Sevilla y contra la Real Sociedad. El bloque defensivo alto, lo que se va a analizar, respectivamente su video, el juego aéreo, lo que se analizó en ese partido contra la Real Sociedad, Villarreal y Sevilla. Y ya, profe, con esos 3 partidos, pues se analizaron esos 3 partidos, pero se tuvieron en cuenta todos los partidos de la temporada de la liga, donde pues se encuentra que en la temporada de Quique Setién y Ronald Koeman no hay una diferencia de goles en contra, ya que los dos obtuvieron 38 goles en contra. En la temporada de Setién y en la temporada de Koeman solo se ve una diferencia de gol a metidos o expuestos al final de temporada, el cual el equipo de Setién realizó un gol más que el equipo de Ronald Koeman. Pero así como se ve el cambio en esas 2 temporadas, se logra ver que el equipo de Setién obtuvo una diferencia de gol de 48 goles en todo el campeonato de la liga, y Ronald Koeman solo alcanza a tener un porcentaje de 47 goles a favor de diferencia durante toda la liga. También aquí encontramos los jugadores más influyentes en el bloque defensivo bajo en la primera temporada de Ronald Koeman. Encontramos el arquero, los defensas que más participaron en los partidos,
y volantes defensivos, volantes mediocampistas centrales, ofensivos y a un jugador, un centro delantero, en el cual utilizo tanto en el bloque medio como en el bloque bajo, sabiendo que él es centro delantero, como en las acciones en las que más participo, en juego dinámico y juego estático. Ok, Néstor, y a través de esa observación que hiciste, ese análisis, digamos, ¿qué es lo que identificaste tú? ¿Tú qué identificaste? Digamos que hay unas estadísticas, perdón, frente a goles a favor, en contra y demás. Pero dentro del análisis de video que realizaste, ¿qué identificaste? Por ejemplo, em, el bloque bajo defensivo del Barcelona lo realiza con la estructura de ta, 3-4-3. El bloque medio de esta estructura. Las basculaciones, sí, hay que sacar como un pequeño apartado, como por ejemplo hiciste este cuadro, bueno, este cuadro lo tomaste de algún otro lugar y plasmar lo que tú lograste identificar a través del análisis, aparte del video que está buenísimo. ¿Listo? No, profe, el cuadro lo hice yo. Perfecto. Entonces ten en cuenta lo que te acabo de decir para la construcción de esas, como de esas conclusiones a partir del análisis. Ah, ok, las construcciones de quién es por decirlo así, el jugador con más intervenciones en el bloque bajo del Lo que juego dinámico. identificaste. No, por ejemplo, si tú identificaste como esto que acabas de mostrar a través del análisis de video, como los jugadores como más influyentes, ¿cierto? No sé si dentro de, como vi la estructura que tú tenías allí, el análisis de cada uno de los bloques, perfecto, y sacaron un cuadrito. Entonces, por ejemplo, la estructura, ¿sí? Así como lo tiene. Entonces acá colocas a la izquierda, en vez de nombre jugador, colocas estructura. Después de la estructura que viene, El en el tipo de bloque, marcaje. por ejemplo, en el bloque bajo, sí, tipo de marcaje, basculaciones, etcétera. Y vas colocando a mano derecha la característica que acabas de identificar. ¿Listo? Ah, ok, profe. Y eso sería un aporte significativo ahí. Ok, profe. Listo, entiendo. Bien, Entiendo esa parte. ok. Y pues me falta solo un partido por analizar de la temporada de Setién. Por eso no lo encuentran allí. Pero no Y lo qué, sería. Me falta no, solo un partido no lo encuentras. por analizar. No lo encuentro y la página, no sé, pues la página de donde saqué los partidos, Sí, no lo, no me ha dejado descargar otro partido, profe. ok. ¿Qué partido es? Eh, es uno de la temporada de Setién en el partido anterior a la Champions, donde Bueno, lo eliminan búscate el de rival, la Champions. fecha, me la envías a ver si logramos descargarlo por ahí, mirar a quién lo tiene. Profe, también es necesario que yo ponga marco teórico. Pues lo que puedes colocar es una, donde tú encuentres una, pues aparte de la justificación, ¿cierto? Un soporte de por qué o qué se ha hecho con el análisis de video, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Pero, ¿qué es el análisis de video? ¿Qué Ok. se ha hecho? ¿Cómo se hace y para qué sirve? Es necesario que ponga la página en la cual Sí, claro, tienes que pude realizar eso, referenciar o sea, todo eso. ah, ok, profe, listo. Es que eso tenía duda y por eso no lo había colocado. Y ese sería mi trabajo, profe. Listo. Ten en cuenta lo que te acabo de decir. Ok, profe. Ok. ¿Qué nos quedaría? Yo, profe. Adelante. Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Está Sí, cargando. compañero. Bueno, eh,
la fase iniciación progresión de la Juventud de Andrea Pirlo en el proyecto que me basé. Bueno, ya tengo el objetivo, que ya lo profundizaré más adelante, que es reconocer el comportamiento de los jugadores de la Juventus en su fase inicial. Los objetivos específicos todavía no los he anotado. Bueno, ya la introducción del análisis táctico de la fase inicial progresiva de la Juventus, dirigido por el entrenador y el jugador Andrea Pirlo, donde se evidencian los comportamientos de los jugadores y la técnica táctica que llevan a cabo. Bueno, como la biografía futbolística y como entrenador de Andrea Pirlo, la alineación habitual de Andrea Pirlo en los partidos de fútbol y el estilo principal en la fase inicial de Andrea Pirlo, donde, según en mi opinión, la preferencia de Andrea Pirlo en su progresión en el campo de juego se basa en la salida combinativa en base a estos conceptos. Los dos zagueros centrales provocan que el equipo rival realice una presión alta. Simultáneamente, los laterales se encuentran en amplitud buscando ser opción de pase. Los volantes, su objetivo es llevar la marca donde sea beneficioso para el equipo. Como finalidad es generar espacios en medio del campo y así eliminar jugadores rivales por medio de un pase a media distancia o pases cortos, rápidos, buscando a los delanteros. Estos espacios que se generan los ocupan los delanteros para poder jugar de pivot con sus opciones de pases más cercanas. Bueno, en análisis de la fase, la Juventus se caracteriza por la salida combinativa gracias a la calidad e idea de juego de Andrea Pirlo. Estructura. Plasma una estructura de 1-4-4-2. Se debe tener en cuenta que las acciones de juego cambia su estructura como inicio de la generación. Te voy a cortar ahí un momentico. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos, por ejemplo, visto nosotros en las sesiones de clase, podrías colocar mejor, entonces, como el título es a modo de consejo o recomendación mejor, la fase ofensiva. ¿Te acuerdas que lo dividimos en fase defensiva, fase de ofensiva, y en la fase ofensiva colocas el momento, que esto lo consideramos nosotros como un momento, ¿te acuerdas? Un Sí, momento de inicio. Sí, señor. Apúntalo por ahí para que lo tengas presente. Y así se ordena un poco como frente a los contenidos que nosotros visualizamos. Está bien, profe. Bueno, entonces cambia su estructura con beneficio y en ocasiones la estructura se convierte en 1-2-4-4 y en 1-3-3-4. En los jugadores clave, en mi análisis, Juan Guillermo Cuadrado y Álvaro Morata son los principales ejes de este equipo, ya que el trabajo de estos jugadores proporciona a la fase de iniciación que se ejecute de manera eficaz. Bueno, ya como también el portero debe tener buen juego con los pies, los zagueros son parte fundamental para la fase, ya que las características deben tener toma de decisiones rápidas, buen pase, tranquilidad con la pelota, al estímulo de presión alta del equipo rival. Ahí me faltó alta, perdón. Los extremos o laterales. La función de estos jugadores es principal, ya que generan los espacios para avanzar efectivamente en la salida. Cuadrado fue el eje fundamental en el planteamiento de esta temporada. Los delanteros, la idea de juego de la Juventus es generar espacios para que estos puedan pivotear y ocupar los espacios generados. Morata es un principal eje en la salida, como se ve en el análisis. Bueno, ya como un primer video, digamos, la Juve busca la presión alta del rival. También es característico que acá, bueno, se va ganando 2-0. Tengo partidos donde va perdiendo la Juventus y la característica también es la misma, ya que ganando pues es un estímulo también para tener más confianza en la salida. Como ven, los jugadores llevan la marca a donde quieren, se puede decir, para poder generar el espacio y que el delantero siempre pueda pivotear. ¿Quién realizó ese video con ese análisis? Yo, profe. Ah, buenísimo. Perfecto. Otro consejo, para que lo tengas ahí presente y lo puedas revisar, es primero mostrar tu análisis y luego muestra las conclusiones o todo lo anterior de pronto que nos mencionaste. Listo, profe. En ese orden podría mejor.
quedar. Listo, güey. Es que lo intercalé porque ya, bueno, los Bueno, mecanismos. aparece ahí, sí, sí, sí. En este análisis se pudo evidenciar cómo la Juventus en su fase inicial realiza estas características. No se tiene el afán de salir rápidamente sin ningún objetivo específico. Los zagueros pasan la pelota con paciencia buscando que el equipo rival se posicione lo más cerca al arco. Mover al equipo rival a las zonas que benefician la salida del equipo. Se filtra la pelota en el momento exacto, que los delanteros puedan actuar con el balón y se pueda avanzar al campo contrario con seguridad. Es importante que la Juventus en todos los videos que analicé juega dentro, fuera, dentro, donde la Juventus siempre sale con sus zagueros dentro de la 16,50, lo más cercano al portero, se puede decir, sí, a la portería. La busca es que siempre los laterales se encuentran en amplitud, que ya que es principal característica para la creación de juego. Al recibir la pelota, los laterales tienen la función de buscar a sus delanteros o pivotear la pelota con los zagueros para realizar el pase del pase medio, perdón. Bueno, voy a colocar este otro video, pero para evidenciar, digamos, siempre juegan con lo más cercano a la portería. En este partido van 0-0, el Nápoles la presión alta es más significativa y así la Juventus no renuncia a la salida combinativa de todas maneras. Siempre se ve muy característico este pase al lateral, pero sin opción de salida. Lo intentan es para despejar un poquito la zona. Las líneas de 3 en corto. Y la generación de espacios. Siempre es característico en el equipo, y ya que podemos ver una línea ofensiva de 4 jugadores. Siempre con la actuación de Álvaro Morata como eje principal para la salida. Bueno, ya la valoración de riesgos la valoración de riesgos es 4, se puede evidenciar ya que su estructura es abierta y su juego en corto es característico. Los jugadores de las líneas posteriores intervienen para el inicio de juego. El principal objetivo es romper las líneas ofensivas del equipo rival por medio de pases cortos o media distancia. La parte principal es la intervención del portero para la salida. Bueno, ya tenemos otro partido y ya para concluir, bueno, la estaba redactando. La Juventus de Andrea Pirlo en esta temporada, los resultados no fueron los mejores, ya que la hegemonía en el calcio la perdió. Cayó con la dirigencia de Andrea Pirlo y el triunfo del líder del Inter de Milán. En la fase de iniciación, en mi opinión, tienen una idea clara, funciona de buena manera. Los resultados en contra pueden ser pertenecientes en otra fase del equipo que pude efectuar al rendimiento de mala manera. Y dio el declive del equipo en esta temporada. Me faltaría también que tengo otro video que estaba analizando, pero no lo agregué, profe. Y ya esa sería como mi proyecto. Listo, Nicolás. Bueno, primero, y bueno, igual que el compañero Néstor hace un momento ahí, logramos identificar de pronto de una u otra forma, me parece eh, que lo que hemos visto en el semestre de forma teórica, a través de esos ejercicios pues prácticos, pues acá los podemos evidenciar. No necesariamente el proyecto nuestro tendría que ir enfocado al análisis de video, pero algo pues que es significativo es que ahí evidenciamos que algunos conceptos que nosotros vimos y esa pequeña estructura para el análisis pues la tenemos presente. Y ustedes mismos pues se han dado cuenta que funciona y que le da un orden lógico a ese análisis, ¿no? Van ganando ustedes de una u otra manera otra competencia, otra habilidad que les va a permitir pues hacerse un espacio muy seguramente también o tener un plus frente a los demás. Entonces, ten presente nomás las recomendaciones que te hice y listo, Nicolás, gracias. Bueno, profe, gracias. Listo, entonces, Ángel, porfa, dale que nos quedan estos 15 minutos para este espacio. Vale, profe. Pues, profe, en este caso nosotros no hicimos diapositivas, se nos pasó por alto, entonces si quieren le comentamos así o le presentamos la pantalla, profe.
Te escuché un poquito lejos, pero bueno, creo que no hicieron diapositivas, pero pues para la asociación final hay que hacerlas, ¿no? Por ahora muéstranos el Word que tengas. Sí, vale, pues. Ya está cargando. Ya se puede visualizar la pantalla, profe. Ahí está cargando, Ángel, Está ya está cargando. cargando, sí. Ahí está. Vale, profe. Entonces, bueno, nuestro proyecto es muy similar al del compañero Felipe, pero en el caso de nosotros lo vamos a hacer con el equipo Bayern Múnich en la UEFA Champions League de la temporada 2019-20, donde pues desde un comienzo nosotros queríamos identificar la fase ofensiva, pero al revisar las estadísticas que tiene el equipo, ya se las muestro, profe, aquí que están completas, podemos evidenciar que pues en la diferencia de los goles a favor a los goles en contra, pues al final optamos por hacer una fase defensiva. Entonces, teniendo esto en cuenta, hasta el momento pues tenemos los borradores de los partidos, aquí están, donde hemos analizado esa fase defensiva. Ahí le colocamos como nombre, pues, por el momento los bloques, pero dentro de ellos ahí identificamos algunas diferentes estadísticas como la estructura, comportamiento de la segunda línea y demás. Entonces, eso, profe, prácticamente, ya que el resto es casi lo ha mencionado todo el compañero Felipe. Ok, bueno, tienen que materializar ese trabajo. eh, Colocar, pues, obviamente, ojalá ordenado, de forma ordenada, pues, eso en las diapositivas, con su título, su introducción, etcétera, etcétera, y darle como finalidad al proceso. Bueno, tienen hasta el día lunes para que lo puedan hacer. Sí, señor. Bueno, pues como le mencionaba ahorita, pues lo tenemos en formato borrado, que sea más presentable. Te escucho cortado, no sé si los compañeros escuchan bien o soy yo. No, Profe, profe, se efectivamente escucha se lejos. escucha cortado, se escucha cortado. Ahora sí me oye bien, profe, o se sigue oyendo igual. Mejor. Vale, profe, lo que le mencionaba era pues, lo mismo que nos dijo su merced. Pues ya cuando lo tengamos ordenado, apenas terminemos el borrado como tal, pues ya lo pasaremos a las diapositivas de manera ordenada. Listo, Ángel, perfecto. Vale, profe. Bien, ¿alguien más? ¿Algo? No, perfecto, muchachos, muy bien. Bueno, les cuento que es interesante ver lo que pues están construyendo. De una u otra manera, pues deja de entrever que algo logramos realizar. ¿Ven mi pantalla ya, muchachos? Sí, Sí, señor profe, profe. ya se Bueno, ve. bueno, perfecto. Entonces creo que quedamos acá, si no estoy mal, ¿verdad? En la valoración de los riesgos del juego en corto, dentro del análisis de la fase ofensiva, al inicio de juego, la valoración de riesgo. ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Vamos a intentar avanzar. Ya saben que si tenemos algún aporte y demás, pues abrimos el micrófono y participamos activamente. La invitación pues siempre está abierta. Intentando el día de hoy de pronto, mm, así nos vayamos un poquito largo en el tiempo, pues dejar vista el análisis de la fase ofensiva. ¿Ok? Entonces, dentro de ese análisis podemos también, como ustedes se dieron cuenta anteriormente, identificar que ese inicio de juego podríamos categorizarlo nosotros dentro de el juego en corto o el juego en largo. ¿Listo? Ya vimos el juego en corto, sus principales, pues digamos que características. Ahora vamos a entrarnos un poquito en el juego en largo. ¿Listo? De este juego largo, que es una manera de hacerlo, es como un plan, ¿cierto? A o B, como ustedes lo quieran seleccionar dependiendo su modelo de juego, pues también tiene una estructura, ¿listo? Que pues posteriormente vamos a analizar. Tiene una estructura, también debemos identificar a esos jugadores claves. Allí se presentan unos mecanismos y algo importante en este juego en largo que queremos clasificar es el comportamiento, el trabajo, el análisis, el desarrollo de la segunda jugada. ¿Listo?
Me avisan si escuchan bien o mal para poder continuar porque ustedes saben que en estos momentos se presentan muchos problemas de internet. Perfecto. Entonces, dentro de ese juego en largo, primer espacio que vamos a ver pues es el de la estructura. Ustedes ya más o menos hacen y tienen claridad qué se hace referencia con la estructura, pero pues básicamente en este juego en largo tenemos o podríamos establecer dos formas. ¿Listo? La primera, cuando el equipo juega en dinámico, ahí tendríamos una estructura, ¿cierto? Es decir, cuando el balón se encuentra en juego, ¿cierto? Está en continuo movimiento. Ahí podríamos presentar una estructura. O cuando el balón está estático, ¿qué ocurre obviamente cuando el balón ha sido salido pues afuera? Por ejemplo, en un saque de banda o de fondo. ¿Ok? Ahí tendríamos nosotros la posibilidad de manejar una estructura diferente a la otra. O, ¿por qué no? Sostener esa misma estructura en el juego dinámico y en el juego estático. Bien, dependiendo del equipo, estos tipos de estructura pueden ser bastante parecidos. E incluso la misma en algunos equipos, en algunos momentos. Hay equipos que juegan en largo y en corto muy parecido, ¿cierto? Cambiando la altura de los laterales o los centrales. Eso es avanzando un poco. Esa podría ser una modificación, pero de resto podrían llegar a mantener su estructura, sin importar si es estático o dinámico. Eso depende, pues, obviamente del equipo, ¿cierto? Estas dos tipos de estructuras pueden ser parecidas o incluso la misma, ¿ok? Eh, Eso de que va a depender, muchachos, básicamente, pues, de ese modelo de juego. Luego, pues, podríamos nosotros pasar cuando estemos en el análisis de video, a hacer esa identificación de los jugadores claves. Y para nuestro trabajo, nuestro desarrollo metodológico, pues sí es importante, ¿cierto? Nosotros de nuestra parte poder potencializar dentro de las estructuras y ese desarrollo, pues algunos funcionamientos claves para el buen desarrollo del mismo. Entonces, una vez tenemos clara la estructura, ¿cierto? Observamos qué jugadores son claves en este inicio de juego en largo. Serán los responsables de enviar el balón o de recibirlo. Para ese juego en largo, quizás hay dos jugadores muy importantes, los acabo de mencionar. ¿Cuáles serían? Bueno, ¿cuáles serían un tanto? ¿Qué roles tendrían que realizar? ¿No, ninguno? Pues digamos que quien lance la pelota, ¿cierto? Sería uno. Yo debo identificar si yo tengo esa opción como de dentro de mi modelo de juego y la voy a ejecutar, pues primero tendría que identificar quién me va a lanzar la pelota. Y segundo, de pronto, pues obviamente a qué zonas, ¿no? Con qué objetivo, pero también quién me la va a recibir. ¿Sí me siguen? Sí, señor profe. Perfecto. Sí, Entonces, profe. no sé si ustedes se acuerdan y yo siempre pongo ese ejemplo porque quizás ese es un ejemplo muy diciente del Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio en su primer momento. ¿Quién hacía los envíos de los balones largos? Alexis Enríquez. Alexis Enríquez. Y Alexis Enríquez es traído ¿de dónde? Pues de otro club donde se habían conocido y habían hecho una función diferente también allí. Entonces él estructura su modelo de juego, ¿cierto? Con unas características. Nosotros vimos un video que es el profe John, ¿cierto? De análisis de Atlético Nacional de la salida o el ataque organizado, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ellos, ustedes se dan cuenta que ellos intentan atraer combinaciones cortas sobre el mismo sector e intentar también cambiar la orientación o hacer ese juego largo, ¿no? Entonces, él identifica que es un jugador importante el que necesita, tiene unas habilidades, se las potencia como entrenador y pues obviamente tenía a Marlos, creo que era Marlos por fuera como extremo y a Duque por dentro como 9. ¿Estoy mal? ¿Alguien que siga ya Nacional o estoy bien? ¿No saben? La No, verdad, no profe, la sé. verdad no sé. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, creo que así funcionaba obviamente ese balón en largo diagonal que enviaba Enríquez, ¿listo? Entonces ustedes se dan cuenta que si sucede en el equipo profesionales de ese nivel, pues también lo podemos hacer nosotros. Entonces, si escogemos el juego en corto o escogemos el juego en largo como idea inicial, pues es porque tenemos unas características para sostenerlos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en ese envío
Debemos fijarnos de un jugador que baje el balón y que sea capaz de jugar de frente. Ahora hay pocos. Además, también podría ser clave el jugador que realiza los envíos, ya que lo hace de una forma peculiar. Eso también ya está clave, con el ejemplo que les acabo de transmitir. Ustedes se dan cuenta que en esa fase defensiva, eh, o en esa línea mejor defensiva, pues tiene que haber una característica también favorable en su primer momento para defender, claro, para eso son llevados, pero también para poder generar el juego e intentar, pues obviamente, servir de manera eficiente en el inicio de juego, en la fase ofensiva. Por eso ahora son los jugadores que defienden bien en esa línea defensiva, pues no están ocupando lugares ponderantes, ¿cierto? En los equipos top, porque también hay que salir, saber salir jugando y saber también hacer parte de la fase ofensiva. ¿Alguno sabe quién es el jugador que está abajo en esa imagen? El nombre no sé, pero fue el jugador que le quitó el balón a Higuita cuando nos eliminaron. Claro, Roger Mila, un veterano y un gran jugador y creo que un emblema de Camerún. Pero pues jugadores claves que marcan diferencias en nuestros partidos, ¿no? Ahora hablemos un poco de los mecanismos de ese juego en largo, del inicio de juego, pues obviamente de la fase ofensiva. Para analizar los mecanismos, ojo, si alguno de ustedes esto lo quiere poner en práctica, por ejemplo, creo que Nicolás, si no estoy mal, está identificando esa fase de inicio, ¿cierto? O ese momento de inicio, perdón, en la fase ofensiva, pues quizás también esto le pueda ayudar a complementar su análisis, ¿listo? Que son varios aspectos o varias cosas a tener en cuenta. ¿Hacia dónde envía el balón? Por ejemplo, si es un juego largo, los equipos de ustedes o que ustedes seleccionaron, la mayoría hace juego combinativo, no juego en largo, ¿no? Pero pues para que lo revisen. ¿Dónde envía el balón? Hay que observarlo, determinarlo y trabajarlo, ¿cierto? ¿Hacia qué espacio juegan? ¿Quién recibe ese balón que acaba de ser enviado a ese lugar o a ese espacio? ¿Qué movimientos hacen los jugadores más cercanos? Ojo, este punto 3 es supremamente importante para esa segunda jugada que determina también el acierto de ese balón en largo. ¿Cuáles son sus referencias? ¿A quién lo envía? Aparte, obviamente, de la zona, que es el primer referente cuando yo hago un envío de balón largo, aunque algunos pensemos que es al jugador, inicialmente yo planteo que el primer referente es la zona. ¿Listo? ¿Qué movimientos hacen los jugadores que lo reciben? Es decir, si es para peinarla, por ejemplo, en algunos momentos que lo, que lo hacía Duque, ¿cierto? Para que aparecieran por fuera sus extremos e intentaran ir luego hacia adentro, de afuera hacia adentro para ganar esa pelota. ¿Listo? Si es para lucharla, cuando voy intento hacerme a la pelota hacia duelo aéreo, ¿listo? O si es para jugar en largo, bueno, o para, ¿por qué no? Iniciar un ataque organizado. Salto la primera línea de presión, yo conecto a mi segunda línea de pase, que eso ya lo vimos y quedó clara, y desde allí intento hacer o armar un ataque organizado, que también obviamente se puede. Bien, entonces, dentro de estos mecanismos, vean la imagen, zona de inicio de juego en largo, ¿listo? Eso también les puede servir a ustedes como referencia para que ustedes armen sus planes y lo puedan socializar con sus deportistas. También debemos controlar la segunda jugada, uno de los aspectos más importantes del juego en largo. Debemos fijarnos en los movimientos de los compañeros, cómo se organizan para ganar el balón nuevamente, después de la situación en donde digamos que el balón sea competido, sea luchado, ¿listo? Saber qué sucede una vez toca el balón el receptor. Entonces, les mencionaba hace un momento un ejemplo, balón largo. Enríquez, Duque peinaba con orientación hacia afuera. No sé, no, creo que era Marlos Moreno, no estoy bien, no me acuerdo bien. Salía, rompía esa o atacaba esa zona, intentaba obviamente hacer la pelota para volver a finalizar por dentro. ¿Listo? ¿Qué hacen los compañeros? Entonces yo tengo en cuenta qué es lo que hace el receptor, monto mi estrategia. Pues si es peinada, mis movimientos obviamente tienen que ir hacia el frente, ¿no? Pero si él se va a hacer a la pelota, pues por lo menos debería tener un círculo de poder para poder, valga la redundancia, hacerse a la pelota.
¿Listo? Para poder, pues obviamente, ganarla y ordenarla desde la segunda jugada. Ahora, la construcción. Vimos el inicio, que tenía dos características, corto y largo. Ahora vemos la construcción dentro de la fase ofensiva. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Entonces revisen que tenemos acá de una u otra manera como nuestra lista de chequeo que hemos nosotros venido adelantando a través de cada una de las fases y los momentos. Dentro de la construcción está la estructura, los mecanismos, la compensación por detrás del balón, ¿cierto? La continuidad en la segunda jugada, aspectos determinantes, como todo lo anteriores, pero para mí es significativo, jugar a estar o llegar, como lo denominamos, y otros aspectos a tener en cuenta. Dentro de la construcción en la fase ofensiva. Espero pues hay que logren tomar apuntes, si voy muy rápido me avisan o sus respectivos pantallazos. Bueno, sobra quizás decir de pronto dónde sería la zona de construcción, que puede ser un poco más adelantada o más retrasada, como también podría ser la zona de inicio. Recuerden que eso puede ir modificándose y depende del equipo rival, ¿no? Vamos a hablar de esa estructura, ¿cierto? De esa construcción de juego. En el momento de la construcción, el equipo se puede organizar con una estructura diferente en relación de su zona de inicio. ¿Qué quiere decir? Que quizás cuando yo estaba en la fase, en el momento mejor, de inicio, tenía o planteé una estructura. ¿Para qué? Pues lógicamente, como ya ustedes lo saben, para superar la primera línea de presión, esta azul, con algunos jugadores que generan esa presión. Yo armo una estructura para poder superar este mini bloque, perdón, o este bloque defensivo. Una vez que yo ya me encuentre, ¿cierto?, en la zona de construcción, pues podría usarse otra estructura diferente. ¿Listo? Con relación obviamente a la zona de inicio y probablemente sin asemejarse al teórico sistema de juego. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy en la fase de construcción es donde más quizás puede haber una modificación de la estructura teórica del sistema de juego. ¿Cuál es el sistema de juego? Por ejemplo, si yo tenía planteado un 4-3-3, pues muy seguramente en la zona de construcción se va a alejar de ese teórico sistema de juego que yo había planteado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. ¿Por qué le pregunto tanto en este momento también? Porque es importante que ustedes recuerden o revisen mejor o lo tengan presente cuando estén desarrollando sus trabajos metodológicos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un sistema teórico o un teórico sistema de juego, como se llama realmente, ¿sí? El 4-4-2. Pero debo entender y los jugadores deben tener la capacidad de alterarlo, modificarlo y adaptarse teniendo en cuenta cada uno de esos momentos de juego. Bien, algunos para quienes habla, hemos realizado, por ejemplo, usualmente sostener lo más posible esas estructuras en los diferentes momentos, ya que pues obviamente es menos complejo tácticamente para los equipos. Si yo las voy a modificar y tengo unas estructuras dinámicas y no tan estáticas como ya lo vimos anteriormente, y si no quiero modificarlo tanto en la zona de inicio, zona de construcción, ¿cierto? Eh, pues debo ser fiel a ese sistema teórico o teórico sistema de juego. Bien, obviamente ustedes entenderán que es más difícil pasar, por ejemplo, de un 4-4-2 a un 3-4-3, por ejemplo. Es un poco más difícil y pues necesita trabajo táctico y también entender el juego desde los jugadores. También existe la posibilidad, dependiendo del sistema que utilice, que el equipo modifique o no su estructura, lo que les acaba de mencionar. Incluso puede cambiar la estructura entre el momento de inicio de juego y la construcción, como ya se los mencioné anteriormente. Entonces, dentro de la estructura debemos fijarnos en las posiciones de los jugadores en el campo y sus zonas de influencia en la construcción de juego. Eso es determinante. ¿Listo? Porque obviamente es el objetivo.
Revisando la estructura en este momento de juego, podemos encontrar dos casos. Entonces, si yo reviso esa estructura, puede ser de mi equipo para mejorarla o el equipo rival, puedo encontrar. Entonces, si hay mucha distancia entre los pivotes y los extremos, entonces seguramente utilizarán muchos de esos espacios entre posiciones para construir el juego y progresar. Es pues obviamente lógico. Si las líneas están separadas, utilizarán esos espacios. Por eso debemos identificar esas zonas, si están poco o muy densificadas, y entonces analizaremos cómo utilizarlas. Allí, en esta del cuadrito de la mano derecha, toma gran valor el análisis de video para el desarrollo de la estrategia táctica. ¿Listo? Miren que nos damos cuenta que no simplemente es quizás una moda o un recurso más, es que realmente puede aportar datos significativos. Dentro de los mecanismos, como otro aspecto importante dentro de la construcción de juego, pues ustedes ya reconocen, ¿cierto? Respecto a los mecanismos, hacemos referencia a cómo intentan progresar el equipo. O sea, son esos rasgos, esa particularidad que se repite, ¿cierto? En esa intención de progresar. Bien. Aquí encontramos dos formas de progresar colectivamente. Entonces, mire que ya hay dos formas acá para que ustedes lo tengan presente. Penetración interna y penetración externa. Como su nombre lo dice en la penetración interna, pues es referido a la progresión por el carril central o por el carril interior. ¿Listo? Y cuando yo intento hacer una construcción de juego, podría utilizar un mecanismo como una penetración externa, referida a la progresión por los carriles laterales. Ya hace unas sesiones anteriores vimos, por ejemplo, que la cancha la podíamos dividir en carril lateral izquierdo, derecho y carril interior o central, ¿verdad? Por ejemplo, para que no digan que solo hablamos del Barcelona, el Tottenham, el Real Madrid de Zidane lo hacía por fuera usando los laterales, superando así la línea rival por el carril lateral. ¿Listo? Entonces, seguramente ellos dentro de sus mecanismos en la construcción de juego, pues utilizaban la penetración externa. ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Aparte de conocer el tipo de penetración que realiza el equipo, es importante también analizar cómo la realizan. ¿Listo? Es decir, si buscan las espaldas de los centrales, por ejemplo, ¿cierto? Si intentan jugar con los laterales en apoyo, si hacen por el carril lateral mediante los laterales o extremos, o si utilizan superioridades numéricas, por ejemplo, recostando el juego por un carril, que usualmente pues lo intentan hacer. ¿Listo? ¿Cómo intenta progresar, por ejemplo, Nicolás Millonarios? Hablando puntualmente del mecanismo, ¿qué has visto? Pues es que de todas maneras el fútbol colombiano acá es más directo y se juega, digamos, lo juega más lento. Digamos, Millonarios tiene o Alberto Gamero que juega lento con los defensores y busca, digamos, ahí por fuera, siempre por fuera, hasta que pueda centrar, hasta llegar a la línea de fondo, pero por fuera. Bueno, pero el mecanismo, por ejemplo, en Millonarios sí es identificable, ¿cierto? Ellos buscan, por ejemplo, dentro de ese mecanismo en la construcción, hacer una penetración externa. Ellos lo intentan hacer superioridad numérica por esa banda, ¿sí? Miren que los laterales cumplen una función importante yendo hacia adentro y los volantes un poquito hacia afuera, cambiando esas posiciones, intentando generar ahí pues un caos y un desorden para el equipo rival. ¿Listo? Aparte de eso, debemos de fijarnos si juegan más en corto, en apoyo o más en largo a las espaldas. Eso también es importante. También si los mecanismos utilizan el carril lateral aprovechando la superioridad numérica, como lo acabamos de mencionar. ¿Listo? O el carril central para progresar mediante las conducciones. Miren que si ustedes quizás alguno de pronto cuando estén ahora en vacaciones un poquito ahí como aburrido, esta fase de construcción de juego es bastante interesante para analizar y sería un ejercicio académico bien significativo. Bien, muchas veces de intentar dividir para jugar fuera,
y en otras ocasiones se fija para jugar dentro. Ah, ok. Entonces muchas veces alguno de los equipos va a intentar dividir para jugar afuera y en otras ocasiones va a fijar para jugar por dentro. No sé si ustedes han escuchado de pronto algún entrenador, ustedes mismos, que en esa fase ofensiva, en ese momento de la construcción, le dicen a los jugadores que fijen, otros que dividan, etcétera, ¿cierto? Entonces debemos, por lo tanto, diferenciar estos dos términos. Es importante que ustedes intenten tener esta terminología clara y lo más importante, aparte de tenerlo clara, que lo logren aplicar. ¿Alguien haya escuchado estos conceptos? Por mi Yo no, parte, no, profe. profe. Perfecto. En la construcción, desde los mecanismos, pilas. ¿Listo? Eh, Fijar hace referencia a ir con el balón, ojo, controlado hacia un defensor. ¿Listo? Que está marcando a un compañero. ¿Hasta ahí claro? Entonces, Brian tiene la pelota, Diego está marcando a Ángel y Brian con la pelota toma la pelota y va en conducción y se dirige hacia el marcador de Ángel. ¿Listo? Para que ese defensor quede atraído por el balón y quede así el compañero Ángel libre, ¿cierto? Y se pueda jugar con Ángel para progresar en el juego. Yo atraigo, fijo la atención de ese jugador, atraigo y libero ¿con qué? Con un pase, la jugada que me acaba de decir. ¿Listo? No sé si revisaron, por ejemplo, el gol de América que le hicieron ayer temprano. Sí, profe, yo lo vi. Bueno, es increíble que a ese nivel pues también se presenten ese tipo de fijaciones donde lo atraen y básicamente realizan una pared y pues digamos que marca el único gol del partido. Pero pues eso es una acción de, por ejemplo, que fijan a uno los dos jugadores. Bien, ahora tendríamos la posibilidad dentro del mecanismo de la construcción de juego de dividir. Listo, mire que estas estrategias no todo el mundo las tiene claras, pero les van a servir a ustedes como esas herramientas y esos plus que van a tener para el desarrollo de sus trabajos tácticos. Bien, y en el dividir hace referencia a cuando hay un espacio entre dos defensores. Ojo, entre dos defensores. No en la línea defensiva específicamente, puede ser en cualquier línea, pero son defensores. Esto en este caso, en vez de fijar a uno, el jugador va a un espacio para que esos defensores se cierren y así generar pase en otra zona que pues obviamente están defendiendo por un posicionamiento de esos jugadores. ¿Qué me lograría explicar ese dividir? Ya nos quedó claro el fijar, el dividir, ¿cómo sería? Uno que se anime para que no se vuelva un monólogo esto. Profe, pues puede ser quizás como cuando uno ve las jugadas que filtran balón, pues digamos, cuando un balón entre líneas, ¿no? Hay un movimiento previo de un jugador que intenta dividir a los dos marcadores. Pero eso sería como cuando dicen el arrastrar la marca. Bueno, no tanto como arrastrarla, pero bueno, sí es atraerse una marca, claro que sí. Pero básicamente es cuando un jugador, por ejemplo, se vincula entre una línea defensiva en la mitad de los dos. Entonces, vamos a ponerlo en el ejemplo más fácil. Estamos progresando, ¿cierto? Y en la zona de progresar nuestra hay dos volantes pivotes muy bien marcados, dos volantes interiores. Y ahí entre los dos volantes interiores se mete, por ejemplo, el 9 entre los dos. ¿Qué va a hacer uno de los dos jugadores? Va a intentar cerrar y tomarlo. Y cuando, por ejemplo, el volante interior de la izquierda se cierra para tomarlo, pues va a dejar un espacio entre él y quizás el costado lateral o la banda o el carril izquierdo. Me explico y por allí puede ser atacado. Esto divide y ahí generamos un espacio en otra zona. No sé si quedó de pronto claro. Sí, profe. ¿Seguro? Perfecto. Sí. Bien, otro aspecto que no es un dato menor porque nosotros, y ustedes muy seguramente han escuchado muchísimo de eso, sobre el famoso equilibrio. Ese equipo es muy equilibrado, pues que básicamente quiere decir que está atacando y defendiendo de manera ordenada y que está tan predispuesto, ¿cierto?, en su fase ofensiva, tanto para como la fase defensiva.
Bien, entonces la compensación por detrás del balón, perdón, un aspecto clave es el número de jugadores que tiene el equipo por detrás del balón, ¿cierto? Perdón, ha salido de su zona de inicio. ¿Hasta ahí es claro? ¿A qué hace referencia? ¿O no? No sé si me No, escuchan, chicos. ¿Me escuchan o no me escucharon? sí, profe, pero a mí ¿No es claro? Bien. Entonces, gracias, Néstor. Entonces, estamos en la fase de progresar. Perdón el dibujo, ¿no? La mitad del campo. Bien. Estamos en la fase de progresar en este círculo amarillo. Mi equipo está allí. Y acá se encuentra la pelota. Esta sería la altura de la pelota. Y la pelota podemos nosotros tácticamente siempre hacer referencias. O sea que podemos trazar una línea, exacto, en la pelota. Una línea hacia adelante y ahí hacia atrás, obviamente. Entonces, como nosotros estamos atacando hacia esa dirección, intentar hacer gol en esta portería, pues debemos tener también una compensación por detrás de la línea del balón. Por detrás. ¿Qué es detrás? Es este espacio. Esto es detrás. Y que básicamente nos dice este enunciado, que es importante revisar, como ustedes lo han escuchado quizás por allí a sus entrenadores o nosotros mismos, revisar cómo quedó parado. ¿Sí lo han escuchado de esa manera? Entonces, hay algunos equipos, ¿cierto?, que dejan una cantidad significativa para ese equilibrio, otros no tanto. Pero lo que buscamos específicamente, pues es lo que les acabo de decir, tener un equilibrio, ¿vale? En el momento que, por ejemplo, en esta progresión, ya no tengamos la pelota. Y ellos, pues obviamente intentarán hacer su ataque organizado o su contraataque. ¿Sí quedó claro, Néstor? sí, profe, ya quedó claro. Perfecto. Los demás, Sí, profe, todo claro. perfecto. Entonces ahí nosotros debemos revisar cómo, ¿cierto? Eh, Fijándonos más o menos o identificando en el partido que ustedes tengan, pues lo pueden ir leyendo el partido. Es importante que nosotros como entrenadores tengamos la capacidad de leer los partidos, no solo nuestro equipo, sino el equipo rival y revisar cómo ellos están comportándose en sus diferentes momentos. Y este es uno de los consejos, cuando ellos van creando, cómo posicionan, ¿cierto? Por detrás del balón a sus jugadores, qué tipo de compensación hacen o qué equilibrio están buscando. Porque así también nosotros podemos buscar una estrategia en caso de que recuperemos la pelota. ¿Listo? Identificando cuántos jugadores dejan, cuáles jugadores, ¿cierto?, quedan por detrás de la altura de la pelota. Dentro de la compensación que les acabo de mencionar para que sea más claro este enunciado, el Barcelona normalmente queda con tres jugadores, dos centrales y un pivote. ¿Listo? Tres jugadores deja el Barcelona por detrás de la línea de la pelota intentando hacer la compensación. Tres jugadores. ¿Qué jugadores? Dos centrales, un pivote. Y el recién campeón, no en esta temporada, sino esto es un apartado de la temporada pasada. La verdad, ahora no lo revisé puntualmente. Dejaba, para no ser inespecífico, ¿cierto? Dos centrales y un lateral. Ahora, una pregunta para cualquiera. Si le robo la pelota en esa fase, en ese momento de construcción al Barcelona, ¿hacia dónde podría ir? ¿Hacia qué zona podría ir mi ataque? Teniendo en cuenta la cantidad de jugadores y qué jugadores deja. Profe, ¿Quién se hacia lo los ocurre? laterales. Hacia el centro, profe. Perfecto, perfecto. Y al Atlético, Al Atlético sí, pues pensaría yo que por la otra banda, pues como cuenta con dos centrales y un lateral, sería por la banda contraria donde no se encuentra ese lateral. perfecto. Entonces, ojo, como lo atacan usualmente por dentro.
por dentro. ¿Listo? Miren que no es tan difícil hacer el análisis y podría ser significativo hacerlo. ¿Listo? Otro aspecto importante en ese juego en largo, perdón, mentiras, en esa construcción, muchachos, la continuidad en la segunda jugada. Cuando un equipo intenta construir el juego asumiendo riesgos y no lo hace en el corto, básicamente utilizar ese juego largo en ese momento, intentando conectar con sus delanteros, pues deberíamos nosotros estar pendientes de esa segunda jugada. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Se juntan o se quedan a una distancia considerable y pues si nosotros estamos analizando el equipo rival, poder entenderlo para atacar esas zonas donde ese rebote o ese balón quedaría flotando, por llamarlo de alguna manera. ¿Listo? Conociendo este dato, anticiparemos si son jugadores que se acercan y evitan el contraataque o mantienen en la misma posición. Básicamente, entonces, si yo leo para con los equipos rivales, por ejemplo, este ejemplo está montado cuando analizo el equipo rival, la continuidad en la segunda jugada, yo puedo determinar qué es lo que ese equipo va a intentar hacer. Por ejemplo, si me roban la pelota, se hacen un contraataque, como les mencionaba hace un rato, o se intentan hacer un control de la pelota. ¿Listo? Ahora, si nosotros vamos en la construcción del juego, intentamos conectar con nuestros delanteros, queda la pelota aún obviamente en disputa, pues nosotros debemos analizar qué es lo que vamos a hacer en esa segunda jugada. Presionamos, generamos un círculo de poder, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para poder diseñar nuestra estrategia. Entonces, aparte de que esa creación tiene unas características, yo también debo plantearme algunas posibilidades. No solamente esa creación puede ser a través de juego combinativo o organizado, perdón. Podría ser a través de un balón largo, ¿cierto? En la cual yo debo identificar, por ejemplo, este comportamiento en la segunda jugada. Saber cómo responde el equipo si juega directo desde la zona de la construcción es fundamental. Tenemos que controlar los jugadores con los que el equipo prioriza jugar directamente. Si los jugadores próximos se juntan para recoger la segunda jugada o no. ¿Y qué jugadores lo hacen? Si yo logro identificar esto, pues podría controlarlo. Bien, otro apartado que lo hemos decidido llamar es jugar a estar o llegar. ¿Listo? Dentro de la construcción. Ojo, no lo olviden. Dentro de la construcción en la fase ofensiva. Jugar a estar básicamente es una estructura estática en la que el balón circula desde la desmarcación de los jugadores sin moverse, o sea, sin intercambiar de algunas zonas, solamente desde la intervención o la interacción en su zona habitual, ¿listo? Haciendo un juego posicional. Eso sería jugar a estar. ¿Quién me da un ejemplo de algún equipo top que utilice en la fase de la construcción, en el momento de la construcción, este jugar a estar? Uno solo. Profe, no sé, pues pensaría yo que el Inter de pronto juega con eso. Juega, bueno, juega de esa manera. Mm, el Inter actual. Sí, el del actual. Bueno, ahí no me atrevo a decirlo porque me tocaría revisarlo. Pero eh, este jugar a estar intentando hacer un juego posicional, ojo, lo intenta realizar el Barcelona. ¿Listo? Y dentro de este fútbol actual y moderno lo está realizando el City con el juego posicional. Jugar a llegar. Se refiere a los espacios libres donde no se encuentra nadie y el equipo aprovecha para poder progresar mediante movimientos de los jugadores situados por delante del balón. ¿Listo? Cuando analizamos la construcción del juego de un equipo tenemos que observar cómo los jugadores gestionan el espacio para poder progresar colectivamente. Dependiendo de la movilidad de la estructura, encontramos dos tipos de comportamientos, el jugar a estar o el jugar a llegar. ¿Listo? Ustedes quizás de pronto vean el Barcelona y casi usualmente uno sabe de memoria
quién va a atacar a esa pelota, quién llega a este espacio, quién está ahí, hacia dónde quieren llegar la pelota, quién va a definir, cómo van a rematar, etcétera. En los mejores momentos del Barcelona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era un juego posicional, que utilizaban diferentes mecanismos y la circulación de la pelota del juego de posición, pero básicamente lo que querían hacer ese juego posicional. En este caso, el ataque para progresar es posicional. De esta manera, el espacio que los jugadores aprovechan es en la posición en la que se encuentran. O sea, yo muevo todo mi equipo y voy jugando y moviendo mis fichas a través de la pelota, intentando ubicar a mis jugadores en las en las zonas de influencia. ¿Listo? Aquí se busca desequilibrar al rival con la movilidad del balón. Por ejemplo, el Bayern Múnich de Pep Guardiola en ese momento donde estaba Pep Guardiola. Jugar a llegar, en este caso hay una relación entre los jugadores de creación y ocupación de espacios. Este tipo de juego se basa en intercambiar espacios, por lo tanto, el jugador cambia de posición, sale de un sitio y va a otro, o al revés. Con la movilización de los jugadores, pues obviamente lo que se intenta es crear la ventaja. Acá este tipo de jugadas, por ejemplo, de llegar a estar de comportamientos, mencionan que el Barcelona lo realiza. Básicamente es el Barcelona de que acaba de mostrarnos el compañero se me fue la paloma. ¿Cómo se llamó? El técnico. El que acabaste de ¿De hablar hace un Setién? rato. ¿De Setién o de Coman, profe? Setién. De Setién, cuando recién llega y toma el Barcelona. Otros aspectos importantes dentro de la construcción del juego que se pueden tener en cuenta, de pronto hay muchísimos más, hay libros completos enteros que hablan de cada uno de los momentos y en cada una de las fases, porque pues obviamente conocemos que el tema es muy amplio y hay muchas posibilidades para poder desarrollarlo, con sus propias aristas cada uno de ellos, ¿listo? Pero pues algunos que traemos a colación el día de hoy. Entonces podemos contemplar cómo el equipo utiliza las llegadas desde atrás, ya sea mediante los jugadores de segunda línea, por ejemplo, ese Santa Fe, ¿cierto? La incorporación de los laterales a las líneas de atacantes. Estas incorporaciones hacen que el equipo pueda progresar, generando obviamente pues una superioridad numérica en la siguiente zona del campo y pues unos posibles receptores. Podemos imaginar a un lateral que se incorpora a la línea de medios o jugadores de la línea de medios que reciben en posiciones más avanzadas, lo que mencionábamos hace un rato con el Millonarios actual de Gamero. Entonces se dan cuenta que intentan realizar con el profe Gamero pues conceptos muy modernos. Y otro aspecto que se los mencionaba que es jugar a estar o a llegar. Básicamente Guardiola, por ejemplo, inicia el juego con jugadores por dentro. En el momento de la construcción se quedaban orientados hacia el carril lateral. Y en algunas situaciones estos avanzaban y tomaban posiciones de la línea de medios. Con sus incorporaciones ayudaban así a progresar el juego. Miren este pequeño esquema. eh, Quizás Pep Guardiola él mismo se llama como el ladrón de ideas. Y pues básicamente también ustedes si ven la historia de la evolución de la táctica, por ejemplo, en el fútbol van a encontrar que habían en la fase defensiva un posicionamiento que utilizaban en tipo W. Entonces mira que él se lo adapta y lo utiliza para la fase ofensiva y la progresión, por ejemplo. Jugar a estar o a llegar, también podíamos identificar si el equipo utiliza extremos a pie natural, ¿cierto? Este sí tenderá, o sea, usualmente va a realizar o va a hacer un movimiento de irse para afuera con su pierna externa. Extremos a pie cambiado, el jugador utiliza su pierna interna, la más cercana a la portería. En este último ejemplo, podemos mencionar, por ejemplo, valga la redundancia, a Duván Vergara. Todos conocen que es un extremo que está a pie cambiado y que toma la pelota e intenta ir para adentro para finalizar. ¿Sí o no? Sí, señor. Le tapan ahora la posibilidad de ir para adentro la mayoría de los equipos y pues le queda solamente es correr por ese carril
hacia la profundidad del campo donde ya no es significativo y participante. ¿Listo? Finalmente se debe tener en cuenta la calidad individual de los jugadores, es decir, si hay jugadores muy talentosos con capacidades de desdoblar fácilmente, con una simple pared o conducción son capaces de superar la línea. Existen, sí, aún existen en el fútbol colombiano. En Millonarios hay un pelado muy bueno, Tolima también, bueno, hay varios jugadores de este tipo. Y para finalizar el día de hoy, pues vamos a hablar de la finalización. Pero antes de pasar a la finalización, quería preguntarle si todo va bien, va claro, se escucha bien. Sí, profe, todo está bien. Sí, profe, por mi parte también todo está bien. Por mi parte, todo claro, profe. Perfecto. Entonces, dentro de la finalización, tenemos para poder tener como nuestro paso a paso, entradas hasta adentro desde afuera, finalizaciones en diagonal, centros laterales, ocupación del área y dominio del juego aéreo. ¿Listo? Miren que cada vez tenemos más componentes. Cada vez nos hacemos un poco más robustos desde la conceptualización para el desarrollo del juego. No solamente creo que lo vean que es para el análisis de video, no. Si ustedes están trabajando su fase de finalización y ustedes realizan o desarrollan dentro de sus principios metodológicos la incorporación de estos conceptos, sin lugar a dudas van a tener un plus en ese proceso de finalización. ¿Listo? Entonces, dentro de la finalización, la entrada está dentro o desde afuera, ¿cierto? Podríamos nosotros puntualizar. Cuando el equipo busca superar la última línea de la defensa rival, se pueden analizar dos formas dentro de las múltiples formas, muchachos. Recuerden que hace 2, 3 clases nos pusimos en la tarea de parte de quienes habla, traer un poco más de contenidos puntuales que sean agradables para poder recibir de parte de ustedes, ¿cierto? En terminología que ustedes comprendan y que ustedes también, ¿por qué no tengan esa facilidad para transmitir y ojalá logren plasmar pues en sus trabajos? Entonces, por eso, entre las muchas posibilidades, nosotros podríamos analizar estas dos formas. ¿Listo? Entrar hasta dentro del área, finalizar desde fuera del área. La primera, normalmente mediante paredes o jugadas individuales, es decir, por el carril central con situaciones de 2 contra 1. Pues ya vimos un ejemplo anoche, eh, lastimosamente en contra del equipo América de Cali. ¿Listo? Búsqueda de la espalda del carril central, en otras palabras, con superioridad por dentro. Eso es intentar estar, digamos, dentro del área. ¿Es fácil? No. Se necesita tener dentro de muchas cosas una gran calidad individual. Si ustedes recuerdan, tenemos unos principios ahí de improvisación que están dentro de y se puede manifestar allí en esta fase de finalización cuando queremos pues obviamente llegar hasta o estar hasta dentro del área. ¿Listo? Pero hay otras posibilidades como finalizar desde fuera del área. No se buscan acciones finales dentro del área, se utilizan muchos tiros lejanos, los que quizás tuvo que haber utilizado de manera efectiva Santa Fe contra ese River, ¿cierto? Con entradas en diagonales de jugadores o llegadas desde jugadores de atrás que llegan para pegarle a la pelota. Tenemos varias posibilidades, ¿listo? Intentando estar dentro o desde afuera y no necesariamente estar dentro del área. ¿Quedó claro? Creo que sí, ¿no? No va tan complejo el tema. ¿O sí? Sí, profe, quedó claro. Listo. Finalizar en diagonal, hay equipos y jugadores que tienen mucha tendencia a buscar y finalizar mediante diagonales hacia adentro para encontrar un hueco donde poder tirar la portería. Estos aspectos también tienen que ser controlados, ya que tal y como hemos dicho, van a ser determinantes en un partido. Por ejemplo, de este concepto, pues básicamente tendríamos nosotros un gran maestro que es Leo Messi.
que le gusta hacer esas o intentar finalizar haciendo diagonales. ¿Listo? Siempre intenta buscar este espacio para poder disparar con su pierna izquierda y básicamente intenta hacer un remate pues casi con técnica de pase. Muy rara vez utiliza la potencia desmesurada, sino que intenta la ubicación y la puntería para eso. Esto es un jugador que a pie cambiado tiende a realizar este tipo de jugadas, ya sea para finalizar desde afuera, mediante tiros o desde adentro desde adentro desde el dentro del área para utilizar las paredes. Ustedes recuerdan pues que con este jugador que ahora está en Atlético de Madrid, pues eran muy buenos, por ejemplo, intentando de uno u otro llevar esa pelota dentro del área para poder o filtrar, pasar o hacer la pared. Casi que definiéndole dentro de las 5,50 al portero en la gran mayoría de ocasiones. Centros laterales. Cuando hablamos de los centros laterales, tenemos que contemplar diferentes aspectos importantes en la relación de este concepto. En primer lugar, conocer quiénes son los jugadores que participan más activamente de los centros. ¿Listo? ¿Más o menos? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Por ejemplo, si lo hacen los extremos, los laterales, etc. Si sabemos que hay un equipo acostumbrado a utilizar los carriles laterales, debemos analizar quiénes son los jugadores que acostumbran a centrar. Pueden tener un extremo que centre y otro que se meta para adentro. Eso usualmente suele pasar para hacer superioridad numérica y atacar el segundo palo. Entonces, si yo primero lo desarrollo, perfecto. Y monto mi estrategia, como la que acabamos de mostrar. Y si estoy analizando el equipo rival, pues obviamente ya identificándolo lo puedo evitar. Entonces, esto es importante porque según la zona, desde donde se realiza el centro, tendrá más posibilidades o menos de lanzarse a una zona en concreto. Por lo tanto, sabremos dónde terminará, perdón, el balón con más probabilidad, dependiendo, por llamarlo de alguna manera, la altura del centro. ¿Listo? Algunos, por ejemplo, prefieren que el balón sea centrado o lanzado, valga la redundancia, ¿cierto? Finalizando la zona A. ¿Sí la ven? Sí, ¿Ven profe. las zonas, muchachos? A, B, C y D. Algunos quieren, obviamente, que el balón sea lanzado desde allí. Algunos. ¿Por qué? Porque tienen y reconocen unas características puntuales. La zona A, centros a la espalda de la línea defensiva y por delante del portero. Esa es una de las características por cuales a muchos de los entrenadores les gusta que esa pelota vaya por ahí. ¿Listo? Dentro de la ubicación. Si se centra desde la zona A y el balón se tira por detrás de la defensa, habrá más opciones de finalizar la jugada. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Ya la narramos y la describimos, pero ¿por qué tendríamos más posibilidad de finalizar la jugada? Profe, porque Porque la defensa en retroceso. Dice que por el que el equipo, línea defensiva va en retroceso, listo. ¿Quién más? Brian. Profe, yo digo que porque se puede coger de pronto más fácil a contrapié los jugadores, bueno, la defensa contraria. Sí, también. ¿Quién más? Una más, clave. El arquero básicamente le va a costar salir a esa zona, ¿listo? Y va a quedar expuesto con un gran riesgo. Bueno, no es ni tan cercana a la portería ese balón. Entonces, para quienes habla también, me sumo, pues sería ideal tener un lanzamiento desde esa zona. La zona B, centro largo buscando el segundo palo. Visualicen dónde está la zona B, ¿listo? Ya la vieron primero. Desde la zona B, el segundo palo será la zona débil del equipo contrario. Una zona donde habrá un gran porcentaje para poder, pues obviamente, conectar ese remate a favor, ¿no? Pero desde esta zona hay otras opciones muy utilizadas, sobre todo por el City de Guardiola. El centro fuerte por debajo para el anticipo al primer palo del jugador que llega a esa zona a atacarla, pues usualmente del punta. Si lo han visto de pronto en el City, entonces tenemos otras opciones y que son trabajadas
materializadas teniendo en cuenta pues las habilidades de cada uno de los jugadores. Miren que tenemos otra posibilidad. A ras de piso, primer palo, para que lleguen y ataquen esa primera zona. La zona C, que está la zona ahí como en verde, muchachos. ¿Listo? Dentro de la zona, dentro de esto, perdón, centro desde, dentro del área que busca al hombre libre que pronto se encuentra en ella. Aquí, en esta zona C, usualmente hay unos movimientos de distracción, unos fluctúan para atraer marcas o intentar generar unos movimientos de distracción para atacar una zona libre que usualmente ya se ha trabajado. Es, acá pues el ejemplo lo dice que es ese hombre que está libre, pero pues usualmente con el ataque organizado, quizás con el contraataque sí se presta esa opción de que haya alguien libre, pero con el ataque organizado posicional, pues lo que se hace usualmente es tratar de generar los espacios para que sean atacados. Esto normalmente se pasa el balón a un jugador libre, ya que habrá gente que saldrá a cubrir al jugador que buscará el centro, dejando zonas y jugadores libres. Como está un poco ya más cerca y está dentro del área, sí, está un poco también hacia el costado izquierdo, por ejemplo, esa zona de la imagen que les traigo, pues muy seguramente el jugador que está en la zona C pues va a intentar atraer, como les decía, ¿cierto? Fijar para luego centrar. Y la otra zona que pues dentro de las varias zonas que ustedes pueden encontrar, pero por los centros laterales yo creo que los podríamos clasificar en estas zonas. Encontramos la zona D, ¿cierto? Centro desde línea de fondo que busca un pase hacia atrás. Alguno de ustedes lo reconocerá como el famoso pase de la vida. ¿Listo? Zona D, conocido como el pase de la vida hacia atrás, es el pase en el que toda la defensa se encuentra en el área pequeña. ¿Listo? La ventaja en este caso, pues, está fuera del jugador que llega y acompaña a ese ataque. Creo que acá no hay ninguna inquietud porque pues está bastante claro, creería yo. Sin embargo, ustedes me dirán. Otro aspecto importante dentro de la finalización, pues es la ocupación del área. Hay equipos que entran con uno dentro del área, otros con dos o incluso con tres o más. Esta ocupación varía en función de varios aspectos. Dependiendo de estos aspectos, pues hay equipos que suman un gran número de jugadores y tienen un gran volumen o densidad en jugadores en la zona de finalización. ¿Listo? Los centros laterales tienen una gran importancia, sin embargo, deben ir complementados siempre en cómo el equipo ocupa el área. De nada sirve si se logra desdoblar muy bien, ocupar el espacio de la zona lateral, tirar el centro, ¿cierto? Desde la zona lateral, pero pues no tener un receptor dentro del área. O uno solo y quizás tener una gran superioridad numérica del equipo que defiende. Bien, entonces dentro de este orden es importante el delantero va al primer palo, el extremo va al segundo palo, ¿cierto? En el medio centro ofensivo se pone en la zona, pues básicamente de rebote o de rechace de una segunda acción. Entonces hay unos movimientos determinados, ¿listo? Esos movimientos determinados, pues básicamente también pueden estar de una u otra manera marcados perdón, por el sistema de juego, ¿cierto? Eh, enriquecido de jugadores que realizan el centro, o sea, dependiendo de esa calidad de ese jugador que tira el centro, no sé, de pronto revisen, tenemos un gran déficit en eso, de hecho están en los tiros de esquina, porque pues casi que todos los tiros de esquina, la gran mayoría son, y los centros son mal levantados. Zonas donde se realiza el centro, si no las tengo identificadas claramente, pues simplemente voy a tener una pelota eh, sin una dirección puntual, simplemente a donde llegue y ojalá que pues podamos cazar esa pelota o que se produzca un error del equipo rival, ¿no? Y depende también muchísimo del minuto y de los resultados del partido. Si esto pues va avanzando, ustedes saben, los equipos lo modifican y básicamente como pasa, pues se juega cualquier cosa y se tiran pelotazos de cualquier sector. Dominio del juego aéreo, como último punto de esa finalización,
Ya ustedes ven el cuadrito de la izquierda, esa imagen de la cancha y la franja naranja que iba identificando la base y la progresión, donde estábamos con el inicio, o en ese momento de inicio que podría tener ese juego en corto, que pues muy seguramente arrancará un poquito más desde atrás, si es el juego en largo un poquito más adelante, la zona donde vamos a crear que ya iba avanzando y ahora estamos en la zona de finalización. Revísenlo ahí y ténganlo muy presente, que sé que pues es bastante obvio. Finalmente, como último punto a tener en cuenta en la zona de finalización del juego, es que hace referencia, o sea, hace referencia a la capacidad aérea que tiene el equipo, si son fuertes o no en los remates. Y también, ¿por qué no? Pues si son fuertes o no el equipo rival que defiende. ¿Listo? Debemos tener controlados los jugadores con mejores características en el juego aéreo y analizar sus zonas más frecuentes de remate. ¿Listo? Sus potencialidades, aspectos fuertes y cómo poder detenerlos en caso de que estemos obviamente analizando el equipo rival. Un ejemplo de jugador podría ser Oliver Giroud, ¿cierto? En el Chelsea, el cual tiene un gran poderío del juego aéreo. Entonces nosotros debemos, dentro de lo que ustedes ya vieron, porque pues acá puse algo muy puntual para que no se nos quedara en el aire, pero ustedes ya vieron el dominio del juego aéreo en la fase defensiva, que básicamente pues se retroalimenta en la fase ofensiva. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, señor. Listo, muchachos. Bueno, les cuento que afortunadamente, pues desde parte de quien les habla, logramos por lo menos terminar esa intención que se tenía de ver unos contenidos específicos, modernos, actuales y quizás de una manera, pues, dentro de las posibilidades prácticas, eh, de la fase ofensiva y la fase defensiva, ofensiva y defensiva. La intención era, como les había manifestado, pues realizar hoy la sesión práctica en la sede de la universidad. Desde comienzos del semestre se planteó que en el segundo y tercer corte se iban a producir estos encuentros. Se fue teniendo en cuenta obviamente la salud pública, ahora pues digamos que el orden público. Personalmente creo que el escenario era muy significativo para el día de hoy, para tener la posibilidad de reconocernos nosotros allá y hacer un trabajo también práctico. De esa manera yo quedo pues obviamente un poco triste porque pues en la práctica también es importante reconocernos. Sin embargo, con los trabajos que ustedes me muestran el día de hoy, puedo evidenciar que algo de los contenidos pues han logrado ustedes incorporar, muchachos. Depende de ustedes también continuar profundizando, ¿cierto? Y reconocer pues que hay otras características que nosotros no vimos, las transiciones, las estrategias, lo metodológico, ¿listo? Pero pues podríamos decir que avanzamos significativamente, eso es lo que yo pienso y opino. Entonces les agradezco mucho el día de hoy por su atención, recuerden subir su trabajo finalizado, máximo va a quedar para el domingo a la medianoche, para yo el lunes bien temprano poder sentar a revisarme y mandar la información de quienes hacen parcial y quienes socializan la próxima semana, que será la semana 16 y creo que la última semana si no estoy mal. Sí, señor profe, una pregunta. ¿A qué horas habilitas la asignación ¿Cómo hace la asignación? para subir el documento? ¿A qué hora la habilito? ¿Hoy? Sí, señor. Sí, hoy. Listo, profe. Gracias. Perfecto. ¿Algo más, chicos? Profe, una pregunta, o bueno, más que una pregunta, pues no sé, pronto comentarle, ¿será que al momento de que lo pueda subir, lo podría colocar a las 11:59? Es cuando su merced lo sube a medianoche, ya como si fuera para el sábado a medianoche, para poderlo Ah, ok. publicar. Perfecto. Voy a revisarlo. Vale, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Profe, Chicos, ¿los demás? en caso de que, o sea, por ejemplo, yo siempre que trato de subir análisis de video, no me deja porque la plataforma solo deja subir, si no estoy mal, 300 megas o algo así. Entonces, ¿se lo podría enviar a su correo? Subes el apartado teórico y lo otro me lo envía al correo y me lo explicas ahí. Ah, ok, profe. Chicos, para finalizar, por favor, estos 5 minuticos creo que dura el video, revísenlo. Denle clic ahí, ahí se lo acabo de enviar por el chat.
para que tengan también otra idea de lo que hay, obviamente, de muchísimas cosas en la web frente al análisis de video. ¿Listo, muchachos? Profe, no se ha terminado el video. Ok.
Listo, vamos a dejar hasta ahí, muchachos. ¿Bien? ¿Lo vieron? Sí, profe. Bueno, ahí tienen otro ejemplo de que podría, valga la redundancia, otra idea de que podría ser, por ejemplo, los que están haciendo como proyecto final su análisis de video. Mire que muestran los apartes en los videos y después muestran una simulación realizada de esas identificaciones que encontraron dentro del análisis. No sé si lograron verlo. Sí, profe. Entonces ahí todos, Ángel, Nicolás, tú, bueno, podrían revisar esa opción, mírenlo, si les queda el tiempo sería una construcción, quizás no de todo, pero sí por lo menos de las conclusiones generales presentadas de esa manera, creo que sería un formato excelente. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, que descansen, estamos en contacto.